tardes a todas y a todos. En primer lugar, quiero agradecer a la Universidad Candegave. Gracias, Miguel, hacerle llegar mis agradecimientos al doctor Marcelo Candegave por la invitación, para dar por invitarme a dar estos casos que voy a presentar, ¿sí? Buenas tardes. El motivo de la presentación de los casos clínicos que voy a presentar en el día de hoy tiene varios motivos, perdón la redundancia, ¿sí? Primero, poder expresar y dar lo que es mi experiencia en lo que llamamos en homeopatía medicina de la experiencia y medicina de la evidencia. Son casos, voy a presentar dos casos muy graves, pacientes que estaban con enfermedades muy críticas, clínicamente muy difícil en el momento que llegaron a mi consulta, de poder explayarme en hacer lo que es una historia homeopática, 100%, 1000 por 1000, el poder aplicar la verdadera y única homeopatía unicista, hacer la historia biopatográfica de vida. Es muy complejo, en mi experiencia, pacientes con enfermedades graves y algunos de ellos desahuciados, en la cual poder hacer una historia homeopática a veces cuesta, ¿no? Sí, lo que quiero es darles a ustedes, en mi experiencia, cómo la divina homeopatía, cómo la homeopatía unicista hahnemanniana pudo ayudar en estas dos personas, de estos casos que voy a presentar, verdaderamente a salvarles la vida o a darle lo que todos buscamos en medicina, darle calidad de vida. Bien, el primer caso clínico Yanina. Bien, acá en este caso, perdón que lo haya retrocedido, voy a ser diferente. Voy a presentar a la paciente, ¿no?, donde les pediría de favor a lo que ella va a manifestar, si alguno de ustedes quieren tomar nota o quieren tomar algún síntoma homeopático, raro, extraño, peculiar, que les parezca, porque es prácticamente, ella va a dar un testimonio, va a hablar de lo que le pasó, es decir, va a hacer un resumen de su historia clínica, muy enriquecedora, obviamente. Entonces, preferí mostrarla a ella primero para que sea de ayuda para todos nosotros, para enriquecernos homeopáticamente. Un agradecimiento también a estos dos pacientes, que el único motivo que ellos tienen es difundir, ¿no?, que la homeopatía en casos así grave, sirve también y puede verdaderamente salvar vidas. Hola, buenas tardes, mi nombre es Yanina Zamora. Hoy, 21 de julio de 2020, quiero dejar grabado este video, mi testimonio, mi experiencia con la medicina homeopática, debido al cavernoma que me han detectado hace más o menos 5 años. Bueno, por reiterados dolores de cabeza, de los cuales siempre sufrí, me hice los estudios correspondientes, de las resonancias y tomografías, detectaron en 2015 que tenía un cavernoma, es decir, un conjunto de vasos sanguíneos alojados en el canicle frontal izquierdo, de este lado, que se consideraba que era de nacimiento. Con estudios y control era suficiente como para controlarlo y sin tener ningún tipo de riesgo. Sin embargo, en junio, fines de junio, principio de julio de 2018, ese cavernoma sangra. El dolor de cabeza fue muy intenso y era distinto a todo lo demás que había tenido, porque
se alojaba precisamente del lado izquierdo de mi cabeza, acá adelante, donde está el cavernoma, pero también se ramificaba hasta atrás de la cabeza. Me acerqué a la guardia de neurología del Neurosocial y luego de hacerme los estudios correspondientes me dejaron en observación, se dieron cuenta de que el cuadro era bastante grave y había que tomar una determinación bastante urgente. Fui atendida desde el principio en uno de los centros más importantes, creo que de Argentina, con los médicos también con una vasta experiencia en cuanto a neurocirugía. Asimismo, cuento con una obra social, que es una de las de primera línea acá en el país, pero sin embargo, a pesar de todo eso, la medicina tradicional no me pudo dar un tratamiento. Lo único que podía hacer era realizarme los estudios correspondientes y operarme. Era lo único que me podían hacer, dada la situación, la gravedad de la situación. Pero por supuesto que esa operación tenía muchos riesgos y tenía muchas consecuencias, no solo físicas, psicológicas, mentales, a las cuales yo me exponía. A través de mi mamá, el doctor Atilio Vera me atiende, me diagnostica con todos mis estudios, yo seguía en observación, y me medica con el tratamiento de homeopatía correspondiente. Comienzo con el tratamiento homeopático y continúo durante ese primer mes, en donde me hacía periódicamente estudios de control, resonancias y tomografías. El doctor Atilio Vera me guió, me realizó un seguimiento constante y también me adecuó el tratamiento homeopático semana a semana. Lo primordial en este caso era la reducción del cavernoma y la absorción de la sangre que se había generado por ese derrame. Quiero agradecerle puntualmente al doctor Atilio porque él siempre me cuidó y me guió y me hizo un seguimiento muy de cerca, en donde me vio como un paciente, como una persona en la cual estaba sucediendo esto que era de mucha gravedad. El neurocirujano, obviamente, al ver que se iba reduciendo el tamaño del cavernoma, sin ningún tratamiento de la medicina tradicional, por supuesto fue muy sensato desde su lugar porque vio que se iba reduciendo el tamaño, que no podía operarme en esa situación, ya que era cada vez más pequeño el cavernoma, y además, viendo mi estado clínico, yo estaba bien. Entonces, sumando signos y síntomas, nos informa a mí y a mi mamá que no iba a realizarme la operación y que lo que iba a hacer era un control para ver que haya una absorción por parte de mi cuerpo de la sangre que se había generado por parte del derrame. Yo a todo esto continúo con el tratamiento homeopático y se va adecuando según la situación y el estado del cavernoma. Bueno, a lo largo del tiempo se extienden los plazos de control, porque esto no es algo que se puede hacer cada semana o cada mes, sino que se va extendiendo cada vez más las resonancias y las tomografías, llegando al último estudio que me realicé el año pasado, hace casi un año, en agosto de 2019, en donde me realizaron una resonancia magnética y una angioresonancia de los vasos sanguíneos, cerebrales, por supuesto, en donde se observa sin lesiones, los vasos normales, una reducción considerable del tamaño del cavernoma. Por supuesto que esto los médicos no entienden cómo ha sucedido, pero si se compara con los primeros estudios de allá por el 2015, se puede ver que es más o menos el mismo tamaño del cavernoma pre y post derrame. La verdad es que yo agradezco enormemente al doctor Atilio Vera por haberme dado este tratamiento de homeopatía. Yo nunca lo había realizado. Es al día de hoy que lo sigo realizando, porque considero que es una medicina natural, sin contraindicaciones, y que apunta específicamente a la dolencia o a lo que uno tenga que resolver. Brinda esa solución ante una enfermedad, ante una situación como la mía, en donde la medicina tradicional no llega, no alcanza, no hay un tratamiento. Yo lo único que podía
podía hacer era los estudios correspondientes y operarme, abrirme y sacarme el cavernoma, nada más, con todas las consecuencias que eso me puede traer a mí físicamente. Me han hablado acerca de tener inconvenientes para caminar, o para concentrarme, o para razonar, y todo el riesgo que eso conlleva. Realmente es muy importante y fue algo muy fuerte para mí. Entonces, quiero recalcar la importancia de la homeopatía, y espero que a través de mi testimonio, y ni más ni menos que mi vida, mi experiencia, sirva para todas aquellas personas que estén viendo este video, que puedan estar atravesando una situación similar, una enfermedad en donde la medicina tradicional no alcanza, no llega. La homeopatía no genera ninguna contraindicación y apunta específicamente a esa dolencia, brindando una solución. Antes de empezar con la historia clínica, quería hablar de lo que es el cavernoma cerebral, o también llamado angioma cavernoso. Se trata de una malformación vascular que se origina durante el desarrollo cerebral. Por consiguiente, está desde su nacimiento, aunque muy excepcionalmente hay cavernomas inducidos por factores externos, como es el caso de la radioterapia. El angioma cavernoso consiste en una estructura formada por un conglomerado de dilataciones venosas a las que llega la sangre a través de pequeñas arterias. La sangre drena a venas normales y ocasionalmente a venas anómalas. Estos se llaman angiomas venosos, que también reciben sangre de otros territorios normales. Los cavernomas tienen un aspecto y tamaño típico en forma de mora relativamente redondeadas dentro del tejido nervioso, pero independientemente de él, no hay neuronas dentro de un cavernoma. Bien, a ver, acá tenemos el nombre de la paciente, Yanina Soledad Zamora, fecha de nacimiento 10 de julio de 1989, 29 años de edad. Llama la atención, miren cuándo fue la primera consulta, fue justamente el día del cumpleaños de ella, 10 de julio del 2018, es decir, que ya tenemos más de 2 años, ya el 10 de julio ya cumplió 2 años que la vi por primera vez, ¿no? Motivo de consulta, tumor cerebral, cavernoma cerebral, urgencia quirúrgica. Bien, a ver, yo la consulta la hice a través de la mamá, ¿sí? La paciente estaba internada en el Instituto Fleni, programada para una cirugía, porque el dolor de cabeza, el terrible dolor de cabeza que ella tenía, pedía gritos, qué sé yo, prefería morirse que tener ese dolor de cabeza, por la cual, bueno, en el Instituto Fleni decidieron operarla, ¿no? Entonces, la historia clínica la hice a través de la mamá. La mamá fue a mi consulta, ¿sí?, de urgencia, y bueno, a través de ella hice la historia clínica. Bien, los antecedentes patológicos personales. Cavernoma cerebral diagnosticado en el 2015 como hallazgo por cefaleas, controlada en el Instituto Fleni por el neurocirujano Dr. Servio. Su propuesta en ese entonces, en el 2015, que fue un hallazgo, fue no quirúrgica, solo controles de resonancia magnéticas anuales y por el servicio de neurocirugía. Bien, primera consulta. La paciente se encuentra internada en el Instituto Fleni, historia clínica hecha a través de su mamá, Susana Urbini, quien manifestó lo siguiente. Está internada y programada para cirugía con diagnóstico de cavernoma cerebral sangrante agudo. Dolores de cabeza intenso a nivel de la frente, sobre su lado izquierdo. En mayo del 2018 tuvo dolores de cabeza fuertes en el lado frontal izquierdo, ingresando a la guardia de la Swiss Medical
donde le indicaron resonancia magnética realizada en el Instituto Fleni con el doctor Servio. 10 de julio, justo el día de su cumpleaños, a través de la mamá, lo que yo pude rescatar fue lo siguiente. Es muy exigente con ella misma y se sobreexige al estudiar. Tiene como meta irse a vivir a Australia, ya que acá no puede crecer en distintos aspectos. No soporta por nada en el mundo las injusticias. Bien, acá vemos el informe de ese día que la mamá me trajo. Como está medio borroso, acá lo transcribí. 9 de junio. Fijémonos en la fecha de evolución de estos estudios, porque estos estudios lo que demuestra lo que en este momento ella manifestó como testimonio, que está 100% curada. 9 de junio del 2018, informe. Recuerde que la consulta la hice por primera vez el 10 de julio. En la región frontoorbitaria izquierda observamos una lesión casi nodular con señal heterogéneo, hipointensa, con áreas hiperintensas, metahemoglobina en T1 e hiperintensas con áreas hipointensas, hemosiderina en T2 y FLAIR. Este proceso se halla rodeado por parénquima cerebral con la característica del edema, es decir, ella ya estaba cursando con un edema cerebral y tiene efecto de masa, es decir, estaba haciendo un efecto de masa comprimiendo, por eso eran los dolores insoportables, y tiene efecto de masa comprimiendo las estructuras cerebral adyacentes. Esto lo subrayé para que después, en la comparativa actual, en el último estudio, veamos en esa comparativa la gran diferencia que ocurrió. En las imágenes vasculares arteriales intracraneales, recuerden esto, se observa un leve desplazamiento, había un fuerte, había un efecto ya de masa en ese sentido, había un desplazamiento de masa, leve desplazamiento a derecha de ambas arterias cerebrales anteriores sin alteraciones del calibre ni la señal de flujo. Muy bien. 27 de junio la volvieron a estudiar. ¿Qué dice en esta resonancia? En la región frontoorbital izquierda, en ubicación subcortical, se visualiza imagen con densidad heterogénea del centro ligeramente hipodenso e imágenes espontáneamente hiperdensas en relación a restos hemáticos en su periferia. Esto ya demuestra que ya había un sangrado, una hemorragia cerebral. Evidencia área adyacente hipodensa en relación a edema perilesional. Entonces, este estudio nos dice que a más de ese cavernoma que había empezado a sangrar, demuestra que hay una hemorragia y demuestra que hay un edema. La imagen es compatible con hematoma cerebral intraparenquimatoso en primer término, a valorar con datos clínicos antecedentes de la paciente y estudios previos, los cuales no poseemos al momento. Acá le internaron. Comentario. Debido a los hallazgos mencionados, decidimos enviar a la paciente a la guardia de nuestra institución para valoración de la misma. ...16 de julio... Es decir, a ver, ¿qué fue lo que pasó con esta paciente? Yo le tomé unos datos que ahora los voy a mostrar en las siguientes diapositivas. Le dije a la mamá que negocie con el neurocirujano, con el doctor Servio y todo su equipo, y que nos dé la oportunidad del medicamento homeopático, que ahora ya van a ver cuál fue el que me salió, que por favor le demos la homeopatía, que esperemos por lo menos media hora, una hora, a ver si ese dolor en la cual ella prefería morirse que tener ese dolor, cedía mínimo un 50% y esperemos máximo una hora para ver si iba cediendo el dolor. En caso contrario, que ese dolor no cediera, bueno, había que operarle porque existía un alto riesgo de su vida. Entonces, la mamá corrió, fue a la farmacia, buscó el medicamento, fue al Instituto Fleni, negoció con el equipo de neurocirujano y bueno, ellos accedieron a esa tolerancia de espera
siendo el síntoma importantísimo en ese momento, el 100%, ese dolor. Así que bueno, le dimos el medicamento homeopático, el dolor obviamente se dio inmediatamente, fue evolucionando hasta que prácticamente se quedó sin dolor la paciente horas posteriores. Es decir, el dolor se dio en el momento que tomó el medicamento homeopático, a los minutos, se esperó la media hora, se esperó a la hora el dolor, fue desapareciendo, así que bueno, siguieron negociando porque obvio, con todos los riesgos que quedaba operada la paciente, el criterio sensato, racional de la familia, de la mamá, de la paciente, era que no lo opere porque podía quedar con secuelas neurológicas muy gravísimas. Así que como se fue totalmente el dolor al día siguiente, bueno, dijeron, el doctor Servio y el equipo dijo, muy bien, a los 6 días volvemos a tomar una resonancia. Por más que no tengas dolor, si la resonancia no muestra lo contrario, te tenemos que operar. Así que yo la vi el 10, esta resonancia es del 16 de julio, como la ven. ¿Qué dice? Miren lo que dice a los 6 días que tomó la homeopatía. Se realiza informe comparativo con estudio previo del 27 de junio del FLENI. Leve disminución de la hiperdensidad de la lesión córtico-subcortical frontoizquierda en relación a evolución tomográfica de restos hemáticos. Mire cómo ya empezaba a reabsorberse. Asimismo, ha disminuido la hipodensidad perilesional subjetiva del edema, es decir, prácticamente el edema estaba totalmente en remisión con respecto a estudios previos mencionados. No se observa otros cambios significativos en este lapso de observación. Hallazgo a correlacionar con datos clínicos antecedentes del paciente. Como le escucharon a los pacientes, los médicos, los neurocirujanos, los colegas, no entendían nada. ¿Cómo un medicamento homeopático puede haber hecho esta maravilla en esta paciente? Así que bueno, ¿qué hicieron? Bueno, está bien, siguieron negociando y dijeron, bueno, en 2 meses volvemos a hacer otra resonancia magnética, con la condición que aunque no tengas dolor, o si la resonancia habla de un sangrado, habla de un edema, habla de un desplazamiento, un efecto de masa, que tenemos que operar. Bien, vamos a lo nuestro. Como les dije al principio de la charla, yo en estos casos de enfermedades, por llamarlos así, enfermedades terminales, ¿no? Cuadros muy críticos, muy graves, donde solamente tengo los síntomas de su enfermedad grave o terminal, por llamarla así, ¿no? O con una zona bastante crítica, ¿no? Deflecada. Yo después voy a invitar a la doctora Ana Scott para la parte doctrinaria, para que nos brinde un apoyo, ¿no? De la parte doctrinaria. Le hago la invitación, doctora Ana, ¿no? Para estos casos. Lo que pude tomar: cabeza, tumores de cerebro; cabeza, dolor cerebro; cabeza, dolor frente izquierda; cabeza, dolor frente lado izquierdo; cabeza, dolor occipucio, porque ella manifestó que también era atrás; cabeza cerebral, hemorragia. Acá está. Yo repertorizo con el radar Opus. Bien, esto fue lo que yo repertoricé de lo que la mamá me dijo, ¿sí? Lo que pude rescatar: mente concienzudo, mente desalentada. Ella quería viajar y ya la va a ver después cómo ella manifiesta muchas veces, ¿no? Su desaliento por estar acá, quería irse a Australia. Y mente injusticia no tolera. En mi experiencia, hago junto los síntomas antes mencionados más los síntomas mentales, y me sale ahí un grupo de medicamentos que lo cubre. Inmediatamente después de esto, ¿no?, hago el algoritmo. Ahí tenemos el algoritmo que lo hice el 10 de julio del 2018. Están los datos.
el análisis combinado de ese entonces, porque ahora actualmente hay un nuevo algoritmo. Yo en mi experiencia y en mi práctica lo que hago es de los medicamentos homeopáticos que me salen en el algoritmo con los síntomas de la enfermedad final del paciente, más a veces se puede y a veces no rescatar algún síntoma mental, hago de la materia médica la comparativa y el que se aproxime o el que se asemeje del medicamento o de los medicamentos que me salen en el algoritmo con el de la repertorización, hago la elección. En este caso, elegí Staphysagra. Este es el nuevo algoritmo, el actual, que también lo puse. Ahí vemos el medicamento que elegí. Bien, en ese momento con la mamá, ¿sí? Elegí Staphysagra 9LM. Bien, segunda consulta médica. El 24 de agosto del 2018 recién la conocí personalmente a la paciente. La paciente tiene mucha gratitud porque, a ver, recuerden a la cual yo me enfrenté. Me enfrenté no con la paciente, sino con la mamá que estaba en un mar de nervios, de estrés y de llanto, que a su hija la iban a operar, ¿sí? Y que podría quedar en silla de rueda, cuadraplégica, cognitivamente, con muchas secuelas. El Instituto Fleming, que es uno de los mejores de acá de la Argentina, por no decir el mejor en la parte neuroquirúrgica, es uno de los mejores. Una cirugía, un riesgo de vida, yo con la homeopatía, ¿qué hago? Me la juego. Sí, yo soy un convencido que la homeopatía es ilimitada. Para mí, por la evidencia y por lo que me demuestran los pacientes. Es por eso que soy un convencido que no tiene límite la homeopatía. Entonces, accedí a ese reto, a ese desafío, ¿no? Tomé fuerza, tomé valentía y le dije, vamos con la homeopatía. Entonces, la paciente está muy agradecida porque a cada momento, día a día, telefónicamente, tipo WhatsApp, la tenía que controlar y la tenía que medicar, obviamente, con su medicamento homeopático, ¿sí? Muy bien. Perdón. Entonces, la vi por primera vez a ella, pero ya fue la segunda consulta médica. Me relata que el 16 de julio en el Instituto Fleming le realizaron una tomografía sin contraste y me informaron una absorción en la que vimos, recuerda, el 16 de julio, una absorción de un 80-90%, le dijo el neurocirujano, de la sangre que había generado el derrame. Bien, la volvieron de todas maneras a controlar el 20 de julio a ella clínicamente a ver cómo estaba. El 24 de agosto, sigue siendo la segunda consulta, me volvió ella a insistir, por eso lo he desalentado. Me quiero ir a otro país porque me siento muy estancada acá en la Argentina. Dejo todo y me voy. Me exijo mucho, soy muy responsable, muy correcta y tímida. No me banco las injusticias. Disfruto mucho cuando estoy sola. Entonces, ¿qué hice? Agregué estos síntomas que eran propios de ella del relato. A ver, en los mentales, los 3 primeros fue los que tomé de la mamá e ingresé los de ella propiamente dicho, que me dijo espontáneamente, correcto, demasiado, responsabilidad, timidez, compañía, aversión a la. Muy bien, y acá veamos la repertorización. Volví otra vez a la materia médica, volví otra vez a ver los medicamentos que me salían en el algoritmo de la materia médica para hacer la comparativa, para hacer la materia médica diferencial, y me seguía dando Staphysagra. Así que continué con Staphysagra. En esa consulta le di 12LM, ¿sí? Muy bien, tercera consulta. La asciende,
a la paciente la ascienden, ¿no?, a secretaria de gerencia por su potencial. Me comenta que inicialmente su compañero le hicieron sentir muy mal porque le informó de su tumor cerebral por una cuestión médico-laboral y se hizo vox populis. Antes la pasaba muy mal, pero ahora mejoró el ambiente de trabajo. Ahora con lo del cavernoma hicieron un cambio total de buena onda a todos sus compañeros. Le volvió en una sola ocasión el dolor de cabeza al lado izquierdo en la tercera consulta. Le subí estafisagria 13LM. Muy bien. Acá vino el otro control de la resonancia magnética, que fue el 22 de octubre, porque el criterio neuroquirúrgico obviamente era operarla, ¿no? Entonces, ahí tenemos, 22 de octubre, Yanina Zamora. Fíjense ustedes lo que hace la maravilla, la divina homeopatía. No se evidencian imágenes restrictivas en secuencias de difusión. Prácticamente la paciente en toda su sintomatología, en toda su clínica, estaba totalmente curada. Bien, el 5 de noviembre la madre de ella me llama telefónicamente y nos informa que había parado totalmente el sangrado en el cerebro, por lo tanto habían decidido no operarla. Después de esta resonancia le dijeron que para controlarla cada 2 años, no, cada año, creo que cada año habían quedado, ella quería cada año controlarse, a pesar que le dijeron cada 2 años porque no había nada ya en el cerebro. El 21 de noviembre yo la seguí controlando, obviamente. Cuarta consulta, mucho trabajo, extenso y tenso. Solamente una vez me dolió en la parte izquierda de la cabeza, mucho cansancio y mucho sueño, somnolienta. Por las noches me cuesta dormir, me voy de viaje a Brasil con unas amigas francesas, estaba próximo a las vacaciones. Siempre tengo presente irme a Australia, ¿no? Eso me llamaba la atención, si existiera en el repertorio, ¿no?, ese síntoma de querer ir a Australia a un ser humano, ¿no? Fuera fantástico. Me lo repitió tantas veces en la consulta. Indicación estafisagria 14LM. Bien, listo. De ahí no nos volvimos a ver más a la paciente, estaba prácticamente curada, siguió su vida normal. A pedido de una invitación, obviamente, de la Sociedad Médica Ecuatoriana de Homeopatía, que presente unos casos, y este caso lo presenté en un ateneo en la sociedad. Le pedí a ella, la llamé por teléfono, le pedí de favor a ver si quería dar el testimonio que ya nos dio, con fecha y todo, y que me acerque sus estudios, ¿sí?, me los haga llegar sus últimos estudios de controles para poderlos mostrar lo más actualizado posible. Ahí tenemos. Del 24 de agosto del año pasado, 2019, ahí la tenemos a Yanina Zamora. Bien, ese es el estudio. Obviamente, como se ve borroso, lo saqué aparte uno por uno. Acá tenemos resonancia magnética de encéfalo. Se exploró el encéfalo en el plano axial y sagital, ponderado los tiempos T2 en el plano axial. Esta es la técnica con contraste endovenoso. ¿Qué sale en el informe? Acorde con antecedentes, identifica en situación frontal anterior izquierda, imagen focal hipointensa, secuencia GRE y T2, que comparativamente con examen previo del 9 de junio del 2018 muestra marcada reducción de su tamaño, es decir, ese cavernoma había vuelto, como ella lo manifestó, como del de nacimiento, volvió a su estado normal porque lo sigue teniendo, obviamente, desde su nacimiento el mismo tamaño, observándose, además de eso los neurocirujanos también se lo manifestaron, observándose señal hipointensa en T2 y GRE vinculables a productos de degradación de la hemoglobina, hemosiderina versus calcio. Luego de la administración de contraste endovenoso se observa anomalías de desarrollo venoso. Este es el cavernoma en situación frontal anterior izquierda que contacta con la lesión cavernomatosa referida sin cambio de señal en el área perilesional. Es decir, estaba totalmente limpio,
según le dijeron, en esas palabras le dijeron los neurocirujanos, no tienes nada, lo único que tienes es tu cavernoma tal cual como naciste. Sistema ventricular de morfología conservada, chanelas, surcos, cisternas, sin desplazamiento ni dilataciones. A ver, esta es la parte que yo le dije al principio, que se acuerdan que también estaba haciendo efecto de masa en las arterias intracraneales y todo. Acá tenemos, se realizó una angioresonancia cerebral justamente por ese desplazamiento de las intracraneales, arteriales y venosas. De acuerdo a la técnica, se realizaron reconstrucción tridimensional de... Esta es la técnica. Bien. El informe dice, ambas carótidas internas con trayecto intrapetroso normal, codo posterior y anterior, el origen de las cerebrales medias anteriores de las ramas del candelabro silviano y las comunicantes anteriores, las arterias pericallosas sin evidencia de anomalía. En las imágenes obtenidas se observó que ambas arterias vertebrales, esta es la parte, ambas arterias vertebrales que estaban desplazadas son de características habituales. La arteria basilar y ambas cerebrales posteriores no presentan anomalías. Se detectan el origen de las arterias cerebelosas posterior-inferiores, anteroinferiores y superiores, con algunos de sus ramas sin evidencia de modificaciones. Y acá tenemos los trayectos venosos intracraneales, recuerden que estaban desplazados, ahora son normales. Hipoplasia, seno transverso y sigmoide izquierdo como variantes anatómicas. Muy bien, este fue el primer caso que presenté de más de 2 años de evolución. Vuelvo a hacer la invitación, doctora Anne Scott, cuando terminemos acá, por favor, para la parte doctrinaria, ¿no? Para enriquecernos y algo más que usted quiera acotar a estos casos, quisiera, ¿no?, compartir con usted este taller de hoy. Bien, vamos al segundo caso. Seminoma con metástasis retroperitoneal. Bien, a ver, yo creo que para todos nosotros, los médicos, es importante hablar un poco, porque la medicina ha sido, es y será siempre la misma. Lo que nosotros planteamos es otra propuesta terapéutica. Planteamos homeopatía, el remedio homeopático, pero siempre ha sido la misma. Tenemos que llegar al diagnóstico, tenemos que hacer todos los estudios, tenemos que hacer todo lo que es un cuadro clínico, porque la clínica médica es soberana y mandatoria, ¿no? El único idioma que tenemos los homeópatas son los síntomas, físicos, mentales, orgánicos, emocionales, álmicos, espirituales, etéricos y astrales. Con el respeto de cada uno, es una totalidad integral en un solo paciente. Entonces, yo siempre tengo esta dinámica de cuando presento un caso, ¿no?, me voy primero a la parte clínica, signos y síntomas, clínica médica. El 50% de los tumores son seminomas puros, el 35% son no seminomas puros, el 15% son mixtos. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas? El síntoma característico es el tumor testicular acompañado o no de dolor. En ocasiones los pacientes se puede presentar con signos o síntomas relacionados a enfermedades metastásicas, tumoración palpable, masa abdominal, lumbalgia, disnea, tos, hemoptisis, metástasis, ginecomastias, etc. Los diagnósticos son diferenciales, incluyen orquitis, epidimitis o torsión testicular, epidermitis. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? El diagnóstico se establece en base a la sospecha clínica, marcadores tumorales, alfa-fetoproteína, gonadotropina coriónica humana, deshidrogenasa láctica, estudio de imagen como ultrasonografía testicular, tomografía, radiografía de tórax y abdomen, y se confirma obviamente con la anatomía patológica, la biopsia y anatomía patológica. ¿Cuál es el tratamiento médico? Siempre quirúrgico. La orquiectomía radical es el estándar de tratamiento para los tumores testiculares. Etapa clínica tiene 3 opciones de manejo: vigilancia, radioterapia, quimioterapia. Etapa clínica 2A, radioterapia, 2B, radioterapia, quimioterapia, 2C y 3, quimioterapia. Esto es lo que dice el tratamiento oncológico, obviamente, ¿no?, el protocolo que ellos tienen.
Acá tenemos paciente Alejandro Carlos Castañeto, fecha de nacimiento, edad 42 años. Fíjense, la fecha de la primera consulta fue el 15 de febrero del 2012. Es decir, este paciente ya tiene 8 años y medio de evolución, que está bárbaro, obviamente, está muy bien. El motivo de consulta, cáncer de testículo con metástasis retroperitoneal, 8 años y medio de evolución. Antecedentes patológicos, es hipertenso, diabetes tipo 2, familiares no refiere. Bien, a ver, él me trajo una epicrisis, ¿no?, del hospital donde estuvo internado varias veces, obviamente. Entonces, yo a esa epicrisis le hice un pequeño resumen, ¿no?, de entrada. Después vamos a hacer la historia biopatográfica porque el paciente, a más de haber llegado en muy malas condiciones, prácticamente no se podía movilizar, muy demacrado, muy flaco, muy disminuido en su físico, pero bueno, lo tuve en la consulta. Así que esto es parte de su epicrisis y después vamos a ver parte de su historia biopatográfica. 10 de febrero del 2011, inicia cuadro clínico actual, momento en el que presentó vómitos, astenia, adinamia, motivo por la cual acudió a la guardia médica, donde le diagnosticaron insuficiencia renal aguda, por masa abdominal pelviana, secundaria a probable cáncer de testículo, que requirió colocación de catéter doble J bilateral por el servicio de urología, con necesidad de diálisis de urgencia, por hipercaliemia, con buena respuesta al tratamiento. Todo esto es de la epicrisis. 15 de febrero del 2011 le realizaron orquiectomía derecha, ahí lo operaron, con anatomía patológica que informa seminoma clásico. Recuerden que yo lo vi en febrero del 2012, yo lo vi en febrero del 2012. Informa seminoma clásico, por lo que cumple 3 días de tratamiento quimioterapéutico con carboplatino más ectopósido indicado por el servicio de oncología. En el 9º día postquimioterapia intercurre con neutropenia febril sin foco aparente, cumpliendo 21 días de tratamiento con antibioticoterapia por bacteriemia sin foco. 7 de abril del 2011 es internado nuevamente por presentar disuria y fiebre, diagnosticándole insuficiencia renal crónica reagudizada más infección del tracto urinario. Muy bien. Acá tenemos tomografía, dice el 2013, creo que está mal ubicado, pido la disculpa. Ah, no, está mal ubicado esto. Bien. Bien, 11 de abril de 2011. Comienza segundo ciclo de quimioterapia con carboplatino y ectopósido durante 3 días con buena tolerancia. Evoluciona con neutropenia e infección de vías urinarias, por lo que le indican continuar con esquema de antibióticos. 3 de mayo del 2011 comienza el tercer ciclo de quimioterapia con carboplatino más ectopósido, inicia hemodiálisis, plan trisemanal. Todo esto de la epicrisis. Acá está. Todo lo que ustedes vieron anteriormente, acá lo tenemos. ¿Sí? La fecha de ingreso, febrero de 2011. Todo esto que está acá, yo se lo di resumido anteriormente. Me trajo estos estudios. Ahí está la fecha. Acá. Es decir, cuando yo lo vi ya estaba él operado, recuerden, ¿no? Lo vi al año de su cirugía y bueno, cada vez estaba peor. Le habían diagnosticado una metástasis tremenda retroperitoneal, en la cual le habían destruido los riñones, por la cual lo tuvieron que dializar, poner el doble J y todo. Acá él me trae la tomografía donde muestra. Se observa borrada la grasa intercalo-aorta, probablemente debido a presencia de adenopatías retroperitoneales. No se observan adenomegalias en cadenas ilíacas. La densidad de la grasa de la celda rectal y de ambas fosas isquiorrectales se encuentran conservadas. Bien, acá me muestra el estudio donde se confirma la metástasis, la tremenda metástasis retroperitoneal. Conglomerado adenopático en retroperitoneo prevertebral lumbar inferior que engloba vena cava y arteria aórtica de aproximadamente 21 milímetros de espesor mayor.
También compromete a ambos ureteres, se extiende desde la proyección de arteria mesentérica superior al promontorio sacro. Catéteres de derivación de vías urinarias con dilatación moderada. Bueno, lo más importante es lo que está en rojo, donde muestra la tremenda metástasis retroperitoneal. Bien, acá está las conclusiones del PEGMA, la tomografía que evidencia compromiso ganglionar retroperitoneal metabólicamente activo. Acá nos muestra otro estudio. El examen de retroperitoneo prevertebral pone de manifiesto la presencia de estructuras ganglionares en rango adenomegálico bien individualizadas a nivel intercavo aórtico y en topografía lumboaórtica izquierda, asociada en un tejido de densidad de partes blandas con escaso realce tras la administración del contraste endovenoso que provoca escasamente estructuras vasculares, provoca a su vez cierta retracción medial de ambos ureteres. Acá estaba prácticamente comprometido los ureteres, por eso el paciente estaba en diálisis 3 veces por semana. Muy bien, acá tenemos más estudios, ¿sí? A ver, este estudio es del 17 de abril del 2012, yo lo vi a él en febrero. Este estudio ya muestra, ¿no?, un cambio importante, ¿no? Está mal puesto, pero lo quiero mostrar porque estoy viendo la fecha. Muestra ya una mejoría en este paciente, ¿sí? Vamos a la historia biopatográfica. Hace aproximadamente 15 años, bueno, esta es la historia ya directamente con el paciente. Hace aproximadamente 15 años sufrí un golpe a nivel testicular en un accidente en moto, presentando inflamación en testículo derecho, acompañado de desgarro muscular a nivel inguinal. Esto fue hace 15 años cuando yo lo vi la primera vez. Mi cuñado se quiso suicidar hace 2 años, lo cual me provocó mucha pena. Observé que lloró relatando este acontecimiento. No tolero los ruidos, me dijo, ni siquiera cuando levantan la voz. Además, el más mínimo ruido no me permite conciliar el sueño. Me molesta, no puedo leer porque me sale la pantalla, Miguel, ahí. Si me la puede sacar, puede ser. A ver. Bien, a ver. Perdón. Me molesta que cuando llego a mi casa no me respeten ni me hagan caso. Eso me enoja mucho. Tanto que tengo que tranquilizarme porque se me contractura el cuello y me empiezan a doler mucho la cabeza. Soy muy familiero y me encanta reunirme con mis amigos y eso me saca de los malos momentos vividos. Soy muy celoso. Bien, yo como el paciente, en ese entonces era un oficial de la policía, ¿no?, medio, era muy, qué sé yo, muy reservado, estaba como con una caña de pescar o con tirabuzón tratándole, ¿no?, de sacar lo que más podía de sus síntomas, y me fui directamente cómo había empezado su problema, tanto de su testículo como de sus vías urinarias. Entonces él me dijo que la enfermedad le había aparecido con mucho dolor en la zona renal. No puedo leer, Miguel, me sale arriba lo que te había manifestado anteriormente, Miguel. Sí, claro, Atilio, yo voy actualizando a la gente para que ingrese cuando aparezca el cartelito. Ahí está. Bien, gracias. De un año con mucho dolor en la zona renal, a cada rato iba al baño, orinaba un poco y al rato me daba ganas nuevamente. Gracias, Miguel. Así durante todo el día no sabía qué era lo que me estaba pasando. Fui a hacer una consulta al servicio de urología, donde me informaron que tenía un endurecimiento en el testículo derecho. Comenzaron a hacerme estudios y me diagnosticaron seminoma, bueno, lo anteriormente relatado. Seminoma, estas fueron palabras propias del paciente. Seminoma del testículo derecho con metástasis en el abdomen. Siendo operado en febrero del 2011. Me sacaron el testículo derecho, me hicieron quimioterapia y me colocaron catéter J porque no podía orinar por la masa tumoral que presionaba mis riñones. Son palabras textuales del paciente. Bien.
Vamos a lo nuestro, empecé a repertorizar mente, trastorno por cólera, compañía, deseo de mejoría en compañía, mente, contradicción y tolerancia a la contradicción, mente, celos, reservado, fue de la observación mía, tristeza, lo manifestó al paciente y relatando lo que le había pasado al cuñado, que se quiso suicidar o se suicidó. Sensible al ruido, al ligero ruido, al más ligero ruido, timidez. Bien, como le manifesté en un principio, yo voy directamente a los síntomas de su enfermedad final, por llamarlo así, ¿no? A la sintomatología de la enfermedad. Vejiga, micción insatisfactoria, orina escasa, masculino genital seso, induración de testículo, masculino genital seso, hinchazón de testículo derecho, espalda, dolor lumbar, mucho dolor tenía, espalda, dolor lumbar, región dolorida, generales cancerosas afecciones, y también puse cancerosas afecciones avanzadas por la metástasis que tenía, muy importante, que le había destruido la función renal, y bueno, estaba muy delgado, esto fue observación pura mía, generales emaciación. Bien, entonces, ¿qué es lo que hago? Junto, uno, los síntomas mentales más los síntomas de su enfermedad final, veo, ¿no?, cuáles son los medicamentos que cubren, ¿no?, la mayoría de estos síntomas, e inmediatamente acudo a el método UMA, al algoritmo. El 15 de febrero del 2012 fue la primera vez, acá lo tenemos, Alejandro Carlos Castañeto. Este fue el algoritmo de hace 8 años y medio. En ese entonces, obviamente, el algoritmo evolucionó mucho, creció mucho científicamente. El análisis combinado. Después salió un nuevo algoritmo, por la cual también lo actualicé en ese entonces, el 2014. Acá está. Este es el actual, el último algoritmo que también lo hice. Acá tenemos el medicamento que me cubría, ¿no?, los síntomas de su enfermedad final, me cubría los síntomas mentales, algunos se los no cubría, y me fui a estudiar porque honestamente no conocía nada de alúmina silicata, nada, en ese entonces, en el 2012. Me fui a estudiar un poco alúmina silicata. ¿Qué dice alúmina silicata? La materia médica, ausente, tiene dificultad para concentrarse, confusión mental a la mañana, al despertar, embotamiento, debilidad mental, olvidadizo, se equivoca al hablar y escribir y usa palabras equivocadas, memoria débil, sumenage, que por prolongados esfuerzos mentales, aversión al trabajo físico-mental, imbecilidad, voluntad muy debilitada, los sentidos están embotados, pero es sensible a los ruidos, es sensible a los ruidos. Esto me llamó mucho la atención para elegir, para en el momento uno elegir, ¿no? Indiferencia, indecisión, gran tristeza, sensación de infelicidad que mejora al contarlo, cansado de la vida, deseo de morir, ideas suicidas, ansiedad de noche con inquietud por su salud, sentimientos de culpa, remordimiento, peor después de dormir, miedo, se despierta con miedo, se asusta con facilidad, descontento, descorazonado, nunca está satisfecho y critica a todos. Bueno, me fui a estudiar qué es lo que hablaba sobre vejiga, vías urinarias, sobre riñón, alúmina silicata. Dice lo siguiente: parálisis vesical, retención de orina, tenesmo, polaquiuria, peor de noche, debe esperar mucho para comenzar a orinar y no queda satisfecho. Después, micción involuntaria, sale líquido prostático al defecar, próstata grande, dolorosa, inflamada,
secreción uretral, mucopurulenta, ardor o dolor cortante al orinar, orina rojiza, nubosa, sedimento rojo, erecciones muy fuertes y dolorosas, testículos hinchados y duros, esto me llamó la atención también, pene rojo y escoriado, pruditos y sudores en el escroto, desea la soledad, pero está peor solo y mejor en compañía, esto también me llamó la atención, ¿no? Que es muy familiero, está mucho tiempo sentado sin hablar, tímido, ¿no? Él mismo me lo dijo, cobarde, gran excitación mental, peor por contradicción, por la ira, un sintomazo, él hablaba, ¿no? Por ahí muy, como era un oficial de la policía, digo, lo tomo, no lo tomo, lo tomé, o por vejación, modo de ser cambiante, obstinado. Bien, en ese entonces, yo en mi práctica médica homeopática trato siempre de ir a la LM, pero en ese entonces no existía la LM, por la cual lo único que pude conseguir de alumina silicata en el 2012, en febrero, fue centesimal. Entonces empecé con alumina silicata 30 centesimal gotas. Recuerden que fue en febrero del 2012 que lo vi por primera vez en una consulta médica. Me he sentido muy bien, he dejado de tomar la medicación antihipertensiva en un mes, la homeopatía. Qué bárbaro. Porque la presión arterial está dentro de la normalidad, esta es palabra propia de él, ¿eh? La glucemia también se ha normalizado, estoy durmiendo un poco mejor, me siento con mayor vitalidad, indico alúmina silicata a las 60 centesimal gotas. Tercera consulta médica, estoy muy bien, el tumor abdominal se encuentra en remisión, en la diálisis ya casi no me sacan más líquido. A ver, febrero, marzo, abril, mayo, 90 días habían pasado. El tumor abdominal se encuentra en remisión, en la diálisis ya casi no me sacan más líquido. Antes me sacaban más de medio litro, ya no retengo líquido y estoy orinando mucho mejor. Él vio cuando le mandé la tomografía de marzo del 2000, ¿sí? Ahí estaba esta parte que había mejorado un poquito. Subí a la 200 de alúmina silicata centesimal. Junio del 2012, ¿sí? Cuarta consulta, siento que cada día sigo mejorando, estoy durmiendo mejor, subo a la 500 centesimal. Julio 2012, quinta consulta, me cambiaron la doble J del riñón y a mediados de junio sufrí una insuficiencia de vías urinarias por la cual lo internaron. Le mandé a la 1000 centesimal gotas. Septiembre del 2012 estoy haciendo meditación para relajarme porque la noche anterior tuve pensamientos de muerte, la transpiración ha aumentado a nivel de las palmas de la mano, estoy muy contracturado. Alúmina silicata a la 2000. Muy bien. 27 de septiembre del 2012, ya habían pasado 7 meses. Fíjese la gran mejoría que sale en la tomografía. El espacio, hablo de la parte retroperitoneal donde tenía totalmente tomado esa parte por la cual lo tenían que operar de urgencia, caso contrario le habían dicho que se iba a morir si no lo operaban. No, eso no sé, perdón, no recuerdo si lo manifesté o no. Este paciente cuando fue es porque lo tenían que operar por la metástasis tremendo que iba avanzando y estaba activa, en la cual tenían que hacerlo para salvarle la vida, le habían dicho los cirujanos oncólogos. El espacio periaórtico está ocupado por un tejido homogéneo, de bordes bien definidos, donde no se definen formaciones adenopáticas. Debe compararse con estudios previos. Acá ya hay un importante. Desde que tomó la homeopatía pasaron 7 meses y hubo una reducción importantísima en esa metástasis retroperitoneal del paciente. A fines de diciembre del 2012, la farmacia me informa, me da la buena noticia que ahora sí ya tiene alúmina silicata en LM. Por la cual decido cambiar, ¿no? La estrategia, el esquema y empezar con la LM. De enero a abril
séptima y octava consulta, mando alúmina silicata 9 LM en gotas y alúmina silicata 12 LM en gotas. Junio del 2013, novena consulta médica, ando muy bien de ánimo, la diálisis me la han espaciado. Fíjense, como salían bien los controles de su función renal, ya se la espaciaron. Había empezado con 3 diálisis por semana, ahora está en 2, en junio del 2013. Hay días que me levanto nervioso, pero estoy tratando de encontrar el equilibrio interior. A veces siento un leve malestar en el hipocondrio derecho. Alúmina silicata 15 LM. Sigo muy bien. La diálisis me la están, en los últimos van bajando y acercándose a la normalidad. Alúmina silicata 18 LM. La consulta número 11. La masa abdominal ha disminuido en un 70%. La función renal sigue mejorando. Me están haciendo diálisis una vez por semana. A ver, acá la nefróloga, ¿no?, la que estaba encargada de la diálisis de él, le había dicho, ¿no? Escúchame, Alejandro, decime la verdad, ¿vos estás haciendo algo diferente a lo que acá en el Hospital Churruca? El paciente le dijo, sí, estoy haciendo homeopatía. Bueno, no le digas nada a nadie y seguí haciendo porque cada vez estás mejorando en tu función renal. Alúmina silicata 21 LM en gotas, enero del 2014. Fíjense, el 28 de noviembre del 2013 fue el último día, esto dicho por el paciente, fue el último día que me hice diálisis. La masa abdominal desapareció. Los médicos no pueden creer lo que sucedió conmigo. Me quieren operar para comprobar que no hay ninguna masa. Bien, acá tuvo un gran conflicto y le hicieron una junta médica al paciente, porque en el estudio sale totalmente que no existe nada en el retroperitoneo, está totalmente limpio ese retroperitoneo. Volvió otra vez su función renal 100% a funcionar. La nefróloga le dijo que ya no hay necesidad de hacerse diálisis. Entonces, ¿qué dijeron cuando le hicieron la junta médica? Los cirujanos oncológicos le dijeron, nosotros tenemos que operarte, abrirte, ver para creer lo que me sale en la resonancia, porque no creían lo que le salía en la resonancia. Querían operarlo. Obviamente el paciente salió corriendo y no fue más. ¿Qué hizo? Sentido común. Cambió de oncólogos. Consulta médica, sigo muy bien, cambié de oncólogo, me repitieron la rutina de exámenes de laboratorio y la tomografía de abdomen, salió todo excelente. A ver, voy un momentito, a ver, este es el estudio, fíjense en la fecha, 22 de agosto del 2013. Nosotros empezamos con la homeopatía en febrero del 2012. Este estudio, espacio retroperitoneal libre. Acá fue cuando los oncólogos, los cirujanos le dijeron, no, de todas maneras te tenemos que operar, a pesar que en la tomografía salía todo que estaba limpio. Esto es lo importante que había que presentarlo hoy. Sigo muy bien, cambié de oncólogo, me repitieron la rutina de exámenes de laboratorio y la tomografía de abdomen, salió todo excelente, alúmina silicata 27 LM, continúa con excelente evolución, 30 LM, continúa con excelente evolución, 47 LM, marzo del 2016, diciembre, esta está mal puesta, en la fecha, de alúmina silicata 33 LM, al número 15, diciembre del 2014, marzo, alúmina silicata 36 LM, junio del 2015, alúmina silicata 39 LM. Bien. Bien. Este fue un control que le hicieron el 20 de julio
del 2015. Sigue, no impresiona existir lesiones flotantes dada la ausencia del contraste venoso, el método presente, es decir, seguía, es decir, el retroperitoneo limpio totalmente después de 3 años, más de 3 años. No se identifica líquido libre intraabdominal pélvico, vejiga distendida de paredes finas, no se identifica lesiones óseas subjetivas de secundarismo, no se aprecia otras particularidades. Sigue con muy buena evolución. Sigue con muy buena evolución, diciembre del 2015. Bien, acá el paciente lo que está dando es testimonio, ¿sí?, de todo lo anteriormente manifestado, en la cual él fue en muy malas condiciones, lo habían programado para una cirugía por esa metástasis retroperitoneal muy activa que avanzaba tremendamente y que le había destruido los riñones, en la cual, bueno, él acudió al consultorio, al centro médico. ¿Y qué pasó? Bueno, todo lo que ya lo manifesté, en la cual dejó de hacer diálisis, él ahí está dando la fecha de cuándo fue y también dice lo que pasó con los cirujanos oncólogos, que lo querían obligar a operarse pese a que el estudio decía que no había nada. Entonces, bueno, es el testimonio que está dando nuestro querido paciente Alejandro Castañeto. Bien, de ahí en adelante, obviamente, como yo le digo a los pacientes, no es que tienes que venir todos los domingos a misa, ¿no? No tienes que ir todos los domingos a misa. Ya el paciente, como está en totalmente una franca mejoría, por lo que me vino a consultar y todo, y los controles y todo eso, diríamos, está curado, sanado, el paciente también se va alejando y sigue su vida habitual, salvo que le pase algo, sufra alguna descompensación, se enferme o algo, yo con ellos le digo, ahí búscame, si no, se alejan los pacientes también, ¿no? Bien, entonces, igual que el anterior paciente, como me invitaron a dar el mes pasado, creo que fue, la Sociedad Médica Homeopática de Ecuador a presentar estos casos, yo, como siempre, les pido permiso y autorización a los pacientes a ver si ellos me permiten presentar su caso, y ellos, encantados de la vida, no solamente me lo permiten, sino que me dicen, me voy a filmar un video y voy a dar testimonio. Así que bueno, le dije que me acerque sus últimos estudios, ¿sí? Y ahí me mandó sus últimos estudios. Acá tenemos, mire, el año pasado, 22 de octubre del 2019, habían pasado ya 7 años, idéntico, no tiene nada. No se identifican cambios focales en la densidad de los órganos sólidos, vesículos y glándulas suprarrenales de aspecto habitual, curado totalmente esa metástasis retroperitoneal. A ver, ¿qué había atrás? Perdón que me salté una. Bien. ¿Todo bien acá? ¿Sí? Sutil, todo normal. Como el paciente había tenido un cáncer de testículos, siempre le mandaban la ecografía de esa zona, de los 2 testículos, para ver cómo estaba, más que todo del derecho, que fue que lo operaron. Y acá vamos a ver. ...23 de septiembre... nos muestra parénquima testicular con señal Doppler color de características conservadas. Buen día para todos. Hoy 20 de julio del año 2020. Soy Alejandro Carlos Castañeto, de 51 años de edad, y les quería informar
que me encuentro en excelente estado de salud. Gracias a Dios y a la medicina homeopática. Bien, quiero invitar a la doctora Ana Skov, si puede ser, ¿no? Muchas gracias por la tolerancia, mil disculpas por estos inconvenientes a veces, ¿no? Por más que uno los revise, los PowerPoint, ¿sí? Pasan estas cosas. Bien, muchas gracias. Gracias, Universidad Candegave, ¿no? Gracias, Miguel. Hacerle llegar las gracias a tu papá y quisiera a ver qué aporte nos puede dar la doctora Ana Skov. Miguel, ¿puede ser? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy lindo los casos, Atilio. Realmente, nosotros en el grupo de estudio del algoritmo Candegave en la escuela tenemos siempre la sensación de que estos casos son impresionantes, porque por la gravedad que tienen y por la posibilidad que tienen de salida. Si lo pensamos, estos dos pacientes, voy a hacer algo muy cortito, todos acá somos homeópatas, todos conocemos el parágrafo 210 del Organon, donde Hahnemann habla de la desaparición de un cuadro completo, donde el disturbio del principio vital o el nuevo orden del principio vital se hace visible a través de los síntomas que se despliegan, y donde él dice, desaparecen la mayor parte de los síntomas para que quede un grupo pequeño de síntomas predominantes. Y dice, raras veces esos síntomas son suficientemente modalizados, 2, 3 síntomas, como para poder llegar al medicamento profundo. Pero la mayor parte de las veces no tenemos acceso, porque con 2, 3 síntomas es muy difícil elegir el medicamento adecuado. Fíjense en estos dos casos que vimos. En el primer caso, cualquiera podría decir que a lo mejor hubiera pensado en estafisagria, por la intolerancia a la injusticia, porque figuraba dentro del remedio, de uno de los remedios que era específico para el tipo de lesión, y porque conocemos estafisagria. Cualquier homeópata sabe que el centro, uno de los aspectos nucleares de estafisagria, es la intolerancia a la injusticia. Ahora, reflexivamente, ¿quién de nosotros sabe algo sobre alúmina silicata? Con años de trabajo en homeopatía. Entonces, el algoritmo Candegave aparece ahí como una metodología que permite un acercamiento a la búsqueda de medicamentos, no solamente en estos casos tan defectivos, sino en todos los casos, pero fundamentalmente en estos casos defectivos, y más aún en los casos defectivos donde los remedios son chicos y poco conocidos. Entonces, esa sería la primera reflexión interesante para hacer con respecto a esta metodología. Creo que gran parte de los aciertos tienen que ver con la posibilidad de conseguir acercarse rápidamente al remedio más de fondo que puede lograr una curación del paciente. El otro tema es enfrentarse con este tipo de paciente, tener la capacidad de ofrecerle a un paciente una salida homeopática cuando toda la medicina en general plantea otro tipo de salida. Yo te quería preguntar si los médicos que la ven a esta chica en el primer caso, alguno de ellos se interesó por saber qué era lo que se estaba haciendo. Y el único médico que le pregunta algo le dice, por favor no le digas, trata de no decirlo. Y eso tiene que ver con todos los prejuicios existentes en la medicina dominante para defender el interés de la medicina dominante y no encontrarse en una situación de investigación de otro tipo de opciones. Bueno, yo quería decir fundamentalmente esto, no voy a hablar más porque es muy tarde, los casos han sido súper interesantes y hubo muchas preguntas, Atilio. Hubo una pregunta que me parece que sería buena que vos lo cuentes. Te preguntaban, por ejemplo, ¿cómo hacías vos para medicar? ¿Por qué elegís el EM en los casos en que es posible? ¿Y cómo das la medicación? Esa fue una de las preguntas que apareció varias veces entre los que estaban oyéndote. A ver, recordemos que cada paciente es individual. Cada caso, cada cuadro clínico a través de un paciente es totalmente individual.
todo va a depender de la complejidad y todo va a depender el tiempo que uno puede llegar a alcanzar con, si mando una LM, que muchas veces lo he hecho, a la 1 LM, a la 9 LM, a la 18 LM y algunas veces a la 30 LM. Siempre yo busco dar en estos pacientes que no, es decir, que están tan graves, trato de dar una dosis alta en LM, perdón, una potencia alta en LM, pero la mínima dosis. Tanto es que a veces los mando a que en 1 litro de agua pongan una sola gota, revuelvan 10 veces y solamente chupen la cucharadita, la más chiquita que tenga. Trato de darle la mínima dosis cuando es una potencia alta. Y si no, también voy muchas veces a la dosis, a los microglóbulos, ¿no? A los microglóbulos número 1, una dosis de microglóbulo número 1 llamado microdosis, y solamente coloco un microglóbulo sublingual y espero respuesta, ¿no? A las 2 horas lo sigo controlando, a la hora, 2 horas, a las 24 horas, o si no, una sola gota sublingual y espero respuesta. Es decir, en todo esto va a haber el depende, como para dar un criterio de cómo yo medico, porque en los otros casos he tenido otra forma de medicar, quizás con una potencia más baja de 1 LM, y en estos he presentado a la 9 LM cuando empecé con el primer caso, y en el segundo también cuando retomé después de la 2000 centesimal, porque no había, retomé con 9 LM. No sé si lo pude responder, doctora. Creo que la respuesta es muy clara, porque tiene mucho que ver con la propuesta hahnemanniana en la 6ª edición del Organon. El uso del LM como la posibilidad de dar la menor dosis posible y poder manejar la frecuencia como uno de los elementos curativos importantes por la condición de la enfermedad crónica. Es una condición que permanece durante todo el tiempo. Cuanto más veces podamos darla durante el día, más seguido la podamos dar, más posibilidad de ejercer un efecto curativo. Y eso está condicionado a darlo en muy poquita cantidad para minimizar el efecto primario. Así que me parece que es una respuesta absolutamente lógica. ¿Alguna otra pregunta de algún otro oyente que les interese? Porque hubo muchas felicitaciones y no tantas preguntas. Muchas gracias, muchas gracias. Sí, doctora, es decir, le pido disculpas por ahí a todos mis colegas, pero yo siempre trato de basar documentadamente. Por ahí presenté muchos estudios y todo, pero es la única forma de documentar el antes, durante y el después en la evaluación homeopática, obviamente, ¿no? Otra vez, una vez más, agradecerles a los dos. Gracias a Tilio por tu caso, de siempre son espectaculares tus casos. Gracias, Ana, hoy por hacer de coanfitriona con nosotros, y muchísimas gracias a todos otra vez por asistir. Es un placer llevar a cabo estos encuentros donde cada vez más y más gente se junta. Así que nos vemos, si no me equivoco, la semana que viene. Seguramente nos vemos para otro encuentro. Les va a estar llegando igual todo por mail y por WhatsApp seguro a cada uno. Bien. Muchísimas Miguel, gracias. Gracias a los dos. Muchísimas gracias, Miguel. Hacerle llegar las gracias a toda la directiva de la universidad. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias y buena semana a todos. Gracias. Bueno, muchas gracias y hasta Gracias, doctora.